Muy bien, hermanos, ahí está el título de la lección de la lección de esta semana, ¿no? Hemos estudiado hoy día, nos toca hacer un examen, un repaso de la lección, ¿no, hermanos? Entonces, ahí está el título, hermanos. Quisiera que me confirmen si se ve o no se ve la presentación. Por favor, denle una lectura a este título. Ahí está en la pantalla. Si se ve o no se ve, hermanos, a ver, confirmen. Sorprendidos por la gracia, dice hermano. Muy bien, hermano Celso. Muy bien. Así que, hermanos, a ver, un breve resumen, a ver, de la lección que hemos hecho. En pocas palabras, a ver, ¿qué hemos entendido y qué cosa estamos llevando a la práctica o qué no hemos entendido? Y pues hay que entenderlo ahora en este resumen, ¿no, hermanos? Sorprendidos por la gracia. ¿De qué trata esta lección, hermanos, que hemos estudiado? ¿Qué cosa hemos aprendido, hermanos? A ver, alguien de ustedes, prenda su micro, participe. Participen, hermanos. Hermano Justo, Por favor, hermana Mónica, a ver si eh, brevemente puede decirnos qué ha entendido, hermana, ¿no? Puede, puede compartir con nosotros lo que ha aprendido. bueno, primero, ayer hablábamos acerca de lo que era sorprenderse. Sorprenderse es de repente que pase algo que uno no espera, es algo inesperado, ¿ya? Y cuando hablamos de gracia, efectivamente es algo totalmente inesperado porque es algo que uno no merece. La gracia es un regalo y en este caso cuando hablamos acerca de la gracia que Dios nos ofrece, es un regalo tan, pero tan grande que aunque pasaran miles de años no podríamos pagarlo, no hay dinero en el mundo, porque además todo es de Dios, ¿cierto? Entonces, se refiere a eso, a la gracia de Dios, al amor tan infinito que se manifiesta primero en su Hijo Jesucristo, que muere por cada uno de nosotros eh, y que nos hace salvos cuando nosotros merecemos morir. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, gracia, algo que no lo merecemos, es un regalo que Dios nos alcanza, ¿no? Para solucionar nuestros problemas. Muy bien. Sorprendidos entonces por la gracia, hermanos, ¿no? Sorprendidos Buen por la... gusto. Sí, hermano, por favor, que resumen tiene, hermanito, que ha entendido, comparta con nosotros, hermano. Yo he entendido que de alguna manera nosotros representamos a las personas que se han acogido a la gracia de Dios, como la mujer que vivía en los muros de Jericó, o los cananitas que fingieron ser embajadores que venían de un país lejano. Sin embargo, ellos finalmente fueron honrados en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y nosotros somos también esos hombres que no pertenecemos al pueblo israelita. Nuestra genealogía viene por otro lado, aunque todos llegamos a Adán. Sin embargo, Dios nos tendió su brazo amoroso y nos dio su luz admirable. Luego, la casa de Raab lo comparo como la puerta del arca de Noé. Alguien invitando. Los animales obedecieron, entendieron cabalmente el mensaje de Noé, vinieron de dos en dos. Seres irracionales comprendieron completamente la invitación. Igualmente, Rafa ha tenido que invitar a sus familiares, a su padre. Seguramente uno que otro no lo quiso escuchar, pero los que se escucharon a la invitación fueron puestos su vida en estima, no murieron. Igualmente nosotros, en esta mañana, nuestro pequeño Zoom es como la puerta de Lot. Se puede cerrar en algún momento, tiempo de gracia. Cuando se cerró la puerta de Lot, todos los que estaban fuera quedaron ciegos y no conocieron más la luz. Murieron para siempre. Y
De alguna manera, nosotros aquí al invitar a nuestros amigos, llamarle por teléfono, despertarlos, estamos haciendo las veces de Raaf, de Lot o también Noé y muchos otros profetas. Eso sería la aplicación para mí. Muy bien, hermano, Marcelino, ¿no? Sí, pues ahí sorprendidos por la gracia. ¿Quiénes han sido sorprendidos? Ahí está Raab, ¿no? La ramera, que la gracia de Dios es el regalo. La salvación vino para Raab. De igual manera para los gabaonitas, ¿no? Y también para nosotros, hace mención nuestro hermano, ¿no? Sí, como lo ha hecho también anteriormente muchos otros personajes como Noé hizo una invitación, su familia aceptó y también los animalitos entraron por pareja, ¿no? Y así, siempre hay ese llamado y pues algunos nosotros son sorprendidos por la gracia de Dios, es decir, la salvación se manifiesta por la fe, ¿no? A todo aquel que ejerce, pues, ¿no? La fe. Muy bien. Entonces, hermanos, sorprendidos por la gracia es la lección que hemos estudiado esta semana. Vamos a ver el folleto Escuela Sabática, hermanos. En el folleto Escuela Sabática, hermanos, nos manifiesta aquí la fecha en primer lugar, viernes 10 de octubre. Viernes 10 de octubre. Hoy día estamos, pues, viernes, ¿no? 10 de octubre, ¿no? Día de preparación. Mañana sábado, un día especial. El título para hoy día en el folleto dice para estudiar y meditar. Y aquí, hermanos, nos pide, si es posible, leer este libro, Profetas, Patriarcas y Profetas, y el título, El cruce del Jordán. Y aquí hay unos comentarios, hermanos, unos comentarios. Dice así, hermanos, después del episodio de Raab, después del episodio de los espías, ¿no es cierto? Raab y los espías, ¿no? El resto del Antiguo Testamento, dice hermanos, guarda silencio acerca de ella, de Raab, pero reaparece, hermanos, en la Biblia, en la genealogía de Jesús. Ahí cuando se habla de la genealogía de Jesús, hermanos, aparece este nombre de Raab, ¿no? Donde se dice que fue pues esposa de Salmón. O sea que Raab, hermanos, la prostituta, dejó pues de ser prostituta, ramera, se convirtió en una mujer santa. ¿Quién le hizo santa? No ella misma, sino Dios, porque se entregó a Dios. La fe quiere decir una entrega total a Dios. Y se casó, hermanos, con Salmón, ¿no? Del pueblo, de la tribu de Judá. Miren, ¿ah? No estamos siendo Salomón, sino Salmón, Salmón, ¿no? Salmón, de la tribu de Judá, dice, antepasado pues de vos. Entonces, hermanos, Salmón, no, se casó entonces ¿con quién? Con Raab. Y tuvo, hermanos, por hijo a vos, a vos. ¿Y quién era este vos, hermanos? Vos aquel que se casó con Ruth, hermanos, con Ruth, ¿no? Así que, hermanos, nos dice acá que Rahab vendría a ser pues, la suegra de Ruth, ¿no? De Ruth, ¿no? Esta moabita Ruth, ¿no? También otra mujer fuera del pueblo de Dios que fue sorprendida por la gracia. Entonces aquí nos dice el comentario, esta es otra mujer pues notable mencionada en la misma genealogía. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque escuchaba, ¿no? Un comentario de alguien, me decía, pero justo, mira, aquí he escuchado, ¿no? Un comentario que Rahab se casó con tal persona, decía, pero acá en la Biblia nos dice con quién se casó, ¿no?
Entonces ahí aclaramos, pues, ¿no? Mateo 1:5, ahí está. Salmón fue el papá de Booz, ahí está. Y Ra fue la mamá, porque Salmón y Ra se casaron, entonces son padres de Booz. Booz, hermanos, fue el papá de Obed, o sea, su esposa de Booz era Ruth. Los papás de Obed, entonces eran Booz y Ruth, hermanos. ¿Y quién era Ruth? Fue pues la moabita, ¿no? Era la Obed, hermanos, ¿quién fue? Obed, ¿no? En este caso ya sería el nieto, pues, de Rahab, ¿no? Obed fue, pues, el papá de Isaí. Llegó a ser, pues, papá de Isaí. Uno se pregunta, ¿y quién es Isaí? Isaí es, pues, el papá de quién, hermanos? De David, hermanos, de David, ¿no? ¿Está bien, hermanos? A ver, me corrijan si estoy mal, ¿no? Papá de David. Y el Señor Jesucristo después viene, pues, por la línea de David, hermanos, ¿no? Entonces ahí están las generaciones. En el Ruth capítulo 4, versículo 13, bien, estamos leyendo la Biblia, hermanos, ¿ah? La Biblia. Dice allí, así Booz tomó a Ruth, ¿no? Por esposa. Ahí está. Booz se casó pues con Ruth. Ahí está en el libro de Ruth 4:3. Él se unió con ella y el Señor permitió que ella quedara embarazada y diera a luz un niño. Y su niño era pues, era Obed, ¿no? Obed. Muy bien. En Ruth 4:21 dice pues ahí, ¿no? Salmón, el de Booz, dice aquí, ¿no? Relacionado a lo que hemos leído. Booz fue el papá de Obed. Ahí está claro, hermanos. La Biblia dice, Booz fue papá, el papá de Obed. Entonces, hermanos, en el comentario estamos viendo de que Ra no quedó pues ahí nada más en que también tuvo misericordia de los dos espías, se unió al pueblo de Israel, hermanos, echó suerte con el pueblo con Dios, ¿no? Con Dios. Y aparece su nombre así, hermanos, ¿no? En la descendencia, o sí, pues, de esa generación, ¿no? De Rahab viene, pues, nuestro Señor Jesucristo. Continuamos leyendo, dice el comentario, por su fe en Dios, hermanos, por su fe en Dios, la prostituta de Jericó, ¿no? Jericó, ¿no? La ciudad condenada a la destrucción total, hermanos, se convirtió pues en un eslabón importante del linaje real de David y antecesora del Mesías. Pues en otras palabras, decimos también tatarabuela de quién? De nuestro Señor Jesús. Se convirtió en un eslabón importante. He aquí lo que Dios es capaz, hermanos, de lograr por medio de la fe. Entonces, hermanos, aquí el asunto, la clave está en la fe. Este trimestre estamos estudiando acerca de la fe. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es eso, ¿no? ¿Cómo por la fe se obtiene todo esto, hermanos? Por la fe. No importa sea quien sea, un criminal, un asesino, una prostituta, un ladrón, no sé qué lo que sea el hombre, ¿no? Que todos somos pecadores. ¿Cómo alcanzó, no? Ese, ¿cómo diríamos? Estar, ¿no? Ahí en la generación, pues, ¿no? Sí, en los predecesores, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Aunque dice aquí, esta solo sea del tamaño de un grano de mostaza. O sea, la fe puede haber sido del tamaño, dice, de un grano de mostaza. O sea, una fe pequeñísima, pero suficiente una fe pequeñísima, hermanos, como el grano de una mostaza. Así, así dice la Biblia, hermanos. Miren lo que dice la Biblia para entender qué cosa es la fe. A ver si pueden participar también. A ver, vamos a leer estos textos bíblicos. Participen, hermanos. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, ¿no? Eso fue porque ustedes tienen muy poca fe, hermanos. Está hablando de la poca fe de sus discípulos, hermanos. Les digo la verdad, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, no sé, yo no conozco la mostaza, es lo más pequeñito, hermanos, el grano de mostaza.
Y está comparando, si la fe de ustedes fuera así, por muy pequeñito como el grano de una mostaza, ¿qué pasaría si tendríamos fe así? Una fe pequeñísima, digamos, no como el grano de mostaza. Si tuviéramos fe, entonces, hermanos, podríamos decirle a esta montaña, la montaña que estamos viendo ahí frente a nosotros, de repente, si uno vive mirando una montaña, podemos decir a la montaña, muévete de aquí para allá. Hermanos, ¿qué pasaría? Esta se movería. Si tuviéramos una fe pequeñita, hermanos, se movería. ¿Ah? Hermanos, nada le sería imposible. Nada, nada le sería imposible. Esta es una forma figurada, hermanos, de hablar de que se haría pues las cosas. Imagínense nuestro Señor Jesucristo como un ser humano como nosotros también. ¿Quién iba a pensar, no, hermanos? Que está pasando una tormenta, el barco se está hundiendo y pues hay, imagínense, lluvia granizada, el mar se mueve o ¿no? Y el barco se está hundiendo, el agua está entrando y la gente está ya temerosa, está segura, ¿no? Que va a morir. Y el Señor Jesús, un hombre como nosotros, hermanos, simplemente dice, ¿no? A la tormenta, cálmate, le dice, ¿no? Cálmate. O sea, al mar le dice, tranquilízate, le dice. Y hermanos, ¿qué pasó? Le hizo caso. El mar se tranquilizó, la tormenta se calmó, hermanos. Esa es la fe, hermanos. La fe, ¿no? Si tuvieran una fe pequeñita, hermanos, así sucedería, ¿no? En cualquier cosa que hagamos, ¿no? Sucedería así. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús por su fe. ¿Por qué? ¿En qué circunstancia está diciendo, hermanos? Es que los discípulos no podían hacer nada por el hijo, me parece que estaba endemoniado o enfermo, ¿no? De un hombre que lo trajeron los discípulos, por favor, puedan librar de sus demonios, ¿no? Ahí a mi hijo, boten el demonio y nada, los discípulos oraban seguramente, pedían y nada, nada, nada. Y este padre de familia, cuando ve a Jesús bajar por el cerro, se acerca y pues se queja, pues le dice, Señor, ahí yo tengo mi hijo para que le curen a tus discípulos. Ninguno ha podido curar. Y el Señor Jesús dijo, no, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe, no? ¿No? Entonces el Señor Jesucristo pues le curó, ¿no? Por la fe. Entonces, y los discípulos estaban preocupados y decían, Señor, ¿y nosotros por qué no nos podido curar? Y tú sí. Es que, le dice, esta clase de espíritus necesita también ayuno y Oración y mucha ayuno. oración, ¿no? Le dice, muy bien. Entonces, hermanos, en otra parte, hermanos, también en Lucas 17:6, algo parecido aparece. Dice así, el Señor les dijo, si ustedes tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, es una forma figurada, es decir, pequeñita, una fe pequeñita, si tuvieran fe pequeñita, podrían o podrán decirle pues a este árbol, levántate de Este aquí monte. y plántate en el mar y el árbol les obedecería. Hermanos, ¿estás viendo un árbol por ahí? Entonces le diríamos, oye árbol, levántate, sal de este lugar, anda, plántate allá en el mar. Y haría caso, pues hermanos, si tuviéramos un poquitito de fe, hermanos, sucedería eso. A esa es la palabra del Señor, es lo que habla el Señor Jesús acerca de la fe. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuánta fe tenemos nosotros? ¿Cuánta fe tenemos nosotros? ¿O no tenemos nada de fe, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? A ver, ¿qué dicen? Participen, hermanos. O estamos con mucha fe, no sé. A ver, hermano que estás aquí en esta sala, puedes participar. Participa, hermano. Hermana, prende tu micro. ¿Cómo es tu fe, hermanos? A ver, ¿cómo es la fe de los hermanos? A ver, no sé si alguien puede poner ejemplos de la fe que hoy en día, ¿no? Donde estamos, en el grupo, la iglesia, la hermandad, no sé. Participen.
El tema es de este, ¿no? De este trimestre es el tema acerca de la fe, pues, hermanos, ¿no? Y estamos viendo aquí la fe de Rahab, la ramera, y la fe de los Gabaonitas, ¿no? Y así, hermanos, la fe de, de muchas, de muchas personas, ¿no? Muy bien. Bueno, en cualquier momento pueden participar, hermanos. Pueden participar en cualquier momento, hermanos y hermanas. Participen. Bueno, vamos a continuar con el comentario. Dice, su conversión, la de Rahab, hermanos, no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían pues su autoridad divina. ¿Ah? O sea que, hermanos, aquí Rahab fue convertida, ¿no? Y no era un caso nada más, Rahab, sino habrían muchos otros casos, hermanos. Esa gente idólatra reconocieron pues la autoridad divina. Ahí se manifestó su fe y fueron convertidos. En medio de la tierra, hermanos, un pueblo numeroso, por ejemplo, ahí está, los Gabaonitas. ¿Qué hicieron? Renunciaron pues a su paganismo, hermanos. Renunciaron a su paganismo. Y se unió a Israel, compartiendo pues, hermanos, las bendiciones del pacto, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Alguien decía, por ejemplo, cuando conversábamos, hermanos, entonces, alguien decía, hermanos, de que, ¿cómo decimos esto? Que de la unidad que había entre todos cananeos, ¿no? O, por ejemplo, Raab también, ¿no? Eh, fue en contra de su pueblo, pues, ¿no? Ella era de Jericó y se unió, pues, al pueblo israelita, ¿no? O sea, como quien traicionó a su propio pueblo. Los Gabonitas también eran, pues, de Canaán, pero traicionaron, pues, a su propio pueblo. No fue consecuente con los de su pueblo, pero se unieron, pues, al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, es lo que estamos leyendo, ¿no? Renunció a su paganismo y se unió, pues, a Israel, compartiendo así las bendiciones del pacto. ¿Qué les parece, hermanos? Son decisiones. Decisiones. Es como que hoy en día, hermanos, ¿cuánta gente, por ejemplo, hoy en día, o he escuchado muchos testimonios, ¿no? Muchos testimonios, por ejemplo, a ver, ¿de quién? De muchos personajes o personas, ¿no? Personas que han renunciado, ¿no? A, a la religión que tenían anteriormente, ¿no? Renuncian, ¿no? Completamente. Caso, por ejemplo, no sé si son los que se han inspirado en este himno, ¿no? Prefiero mi Cristo. Era una judía, entonces el grupo judío, hermanos, que no son cristianos ellos. De ahí, entonces, pues, una hija de los judíos millonarios, pues, hermanos, ¿no? Un millonario, pues, su hija se convirtió en cristiano, renunció, ¿no? A los judíos, a ser judío. Entonces, el papá, primeramente dijo, hija, vas a ir a viajar por todo el mundo, todo está pagado ya. Pensando él que se va a olvidar de esa decisión de haber decidido por Cristo. Viajó por todo el mundo, pero él estaba firme, prefería a Cristo. No es ahí las letras del canto, no prefiero a mi Cristo que al oropel de este mundo y así, ¿no? Y entonces, hermanos, el papá le dijo, bueno, hizo una fiesta, ¿no? Y le dijo a su hija, hija, desde este momento ya no eres mi hija. Entonces, ahora tú puedes, te haces cristiana, ya no eres mi hija. Entonces ella ahí pues no, o sea, prefirió a Cristo que a todas las riquezas de su papá, su familia, su pueblo,
Y así, Gracias a Dios. entonces, hermanos, es así, ¿no? Es así, hermanitos, que realmente uno decide, pues, ¿no? Decide, de repente estás en un grupo religioso, no sé qué grupo religioso, cristiano, no cristiano, pero has decidido, pues, ¿no es cierto?, a unirte. Entonces, como que estás traicionando, ¿no? La fe de tus papás, la tradición, la costumbre. Y pues ahí, ¿no? ¿Cuántos han tenido esa experiencia, no, hermanos? Bueno, entonces, de esto nos está comentando, ¿no? Cómo los gabonitas dejaron a su pueblo, ¿no? Cananeo, también esta prostituta también dejó a este pueblo, se unió al pueblo de Dios. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. O sea, nuestro Dios, no importa que tú seas de Perú, de Chile, de cualquier país, de cualquier pueblo, seas hombre, seas mujer, seas anciano, niño, joven, no interesa, seas quien sea, hermano. Para Él somos iguales. Para Él lo mismo es, ¿no? Que tú seas del pueblo judío, o seas gentil, no sé quién sea. No hace acepción de personas, así decimos. Entonces, además, es así Dios. En primer lugar, Él es pues el hacedor, creador, ¿no? De toda la humanidad. Así que por la creación, hermanos, todos los hombres pertenecemos pues a una familia. Somos creación de Dios, hermanos. Y todos también constituimos una misma familia por la redención. Pues los que aceptamos la redención por Jesús, formamos pues la familia de la iglesia, esta iglesia, ¿no? Hermanos, Cristo vino para derribar entonces el muro de separación. No hay privilegios aquí, hermanos. Había este privilegio anteriormente con el pueblo de Israel. Dios quería que este pueblo sea una luz para todo el mundo y todo el mundo sea salvo a través de este pueblo. Pero no cumplió pues su misión, hermanos. No fue luz, más al contrario, en vez de ser luz fue oscuridad, ¿no? Entonces, pues derribó ese muro, pues, y así que al pueblo de Dios, lo que ha querido Dios, un pueblo de Israel que sea luz, entonces nos ha llamado a nosotros, pues no a los gentiles, ¿no? Entonces nos hemos convertido en israelitas, ¿no? Nosotros somos, pues, ese pueblo, pero con la misma intención de que seamos luz en este mundo, ¿no? Para eso estamos en este mundo, para ser luces, pues, ¿no? Y a través de nosotros, las demás personas también se acerquen, ¿no? A Dios. Ojalá todo el mundo pueda convertirse, pues, hermanos. Así es. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, hermanos, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Eso es lo que quiere Dios, que todos accedan pues a Él, ¿no? A la salvación. Su amor, hermanos, es tan amplio, tan profundo, completo. Lo compenetra todo, hermanos. Todo, todo, todo. Su amor de Dios. Dice aquí, hermanos, arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones. ¿Qué hace Dios, hermanos? Nos arrebata, pues no nos libra, ¿no? De la influencia satánica. O sea, ahí está la iglesia para librarnos de la influencia satánica, ¿no? Que en algún momento hemos estado engañados por las seducciones, ¿no? O si alguien está engañado por seducciones, pues ahí está el amor de Dios para arrebatarnos de las influencias satánicas. ¿Y dónde nos coloca? Al alcance del trono de Dios, al que rodea pues el arco iris de la promesa, ¿no? En Cristo, hermanos, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Hermanos, todos somos iguales, pues no, gracias a Cristo, ¿no? Por la fe en Cristo. Muy bien, esos son los comentarios, hermanos, que estamos viendo ahí de profetas y reyes. Profetas y reyes. Bueno, vamos entonces, hermanos, a ver el examen. Preguntas para dialogar. Primera pregunta.
analiza la cuestión de las segundas oportunidades. A ver, hermanos, analiza la cuestión de las segundas oportunidades. Pero antes, hermanos, estoy siempre con en la mente, ¿alguien no quiere participar para poner un ejemplo acerca de la fe hoy en día? Hoy en día, hermanos, acerca de la fe. Sería muy bueno aclarar ese punto, hermanos, para entrar al examen, ¿no? A ver, hermanos, a ver, a la luz de lo que hemos estudiado de repente, hermanos, ahora, ¿cómo estamos aplicando, pues, esta lección, hermanos, esta lección de fe? ¿No? ¿Cómo podemos aplicar, hermanos, esta lección de fe? A ver, hermanos, tal vez la fe es contrario, pues, a la duda, ¿no? El que duda no tiene fe, pues, no tiene fe, ¿no? La duda. Y lo que el diablo quería era que Jesús dudara de que él era el Hijo de Dios. A ver si eres hijo de Dios, haz esto o aquello, le preguntaba. Quería ponerle esa trampa, pero Jesús no cayó pues en la trampa. No dudaba, ¿no? De quién es él y, no pudo hacerle caer al diablo, ¿no? Entonces, eh, la fe, hermanos, la fe. A ver, hermanos, a ver, ¿cómo se está manifestando la fe, hermanos? A ver, hay tantos ejemplos también en la Biblia, hermanos. Ahí está, por ejemplo, a ver, ¿quién? Ya, vamos a ver con este paralítico. Cuatro amigos lo llevan ante Jesús. La fe, miren, de esos cuatro amigos ¿cómo se llama? De este paralítico, en el fondo, hermanos, ¿cuál era su problema? Él tenía pecados. Y él seguramente no era consciente de que Dios le podía perdonar, no sé. Era su problema ese. Estaba paralítico, no se podía mover. Por eso en una camilla, cuatro amigos lo cargan, lo llevan ante Jesús. Primer obstáculo, hermanos. Miren, el obstáculo es que están rodeando a Jesús, toda la gente. No hay cómo entrar ante Jesús para que el Señor Jesús pueda curar. Entonces, ahí se ejerce la fe. Entonces, ¿qué es la fe, hermanos? Es, no sé cómo, hermanos, no es como decir, a la montaña dices, ya, vente para este lado y la montaña te hace caso. Entonces, ¿qué hicieron? Hermanos, sí o sí, llegaron ante Jesús. ¿Cómo? Se subieron al techo, descubrieron el techo y bajaron ahí con las hoguillas ante la presencia de Jesús en la camina. Eso es fe, hermanos. Los cuatro amigos tenían fe. O sea, sí o sí, ellos, el propósito al cual han ido, van a hacer. Eso se llama fe. No, no hay dudas. Porque uno fácilmente diría, bueno, ya pues no se ha podido y ahí se queda, pues uno, ¿no es cierto? Perdido, ¿no? Bueno, entonces ahora, la fe de este paralítico, hermanos. El primero, para que tenga fe, Dios le ayuda, el Señor Jesucristo le ayuda. Le dice, mira, le dice, tus pecados te son perdonados, le dice, ¿no? O sea, le perdona su pecado nuestro Señor Jesús, porque Él, aunque está como hombre allí, es pues el mismo Dios también, ¿no? Pero por eso perdona pecados, pues, ¿no? Entonces, pero es hombre 100% hombre, pues, ¿no? Entonces, ahí para que ejerza fe. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿no? Al paralítico, ahora toma tu camilla, levántate y anda, ándales. Hermanos, ya con esa seguridad de que su pecado está perdonado, entonces pues, él se levanta, toma su camilla. ¿Qué pasa en el caso nuestro, hermanos? ¿Qué pasa en el caso nuestro? Podemos estar enfermos, ¿no? Y Dios nos dice, mira, tú estás bien, dice el Señor, ¿no? Estás bien. Bueno, estamos orando y te dice, ya, está muy bien. Y como decir, levanta tu camilla y anda. Y nosotros, pero no, me duele todavía, pues estoy mal, no, pero Dios nos está diciendo que estamos bien, pero nosotros estamos dudando, ¿no?
pero esto, pero aquello. ¿Dónde está nuestra fe, pues, hermanos? ¿Dónde está nuestra? No le creemos y seguimos enfermos, pues, hermanos. No, es así. O sea, no creemos en lo que Dios nos está diciendo, ¿no? El paralítico ejerció fe, pues. Tomó su camino, se levantó el paralítico. Y eso es lo que debemos, es la fe. La fe. Ese es un ejemplo y así podríamos hablar de cada ejemplo de fe, hermanos, ¿no? Entonces, en base a esto, hermanos, ahora analiza la cuestión de las segundas oportunidades. Tal vez ese paralítico del cual estoy comentando, él era pues un creyente en Dios y todo, ¿no? Sería del pueblo judío, todo. Y él estaba con pecado, pues, hermanos. Y, y no estaba creyendo seguramente, ¿no? De que Dios podía perdonar. Pero ahí está su segunda oportunidad, pues, ante el mismo Señor Jesucristo. Tus pecados, tus hombres. Él mismo le ha tenido que decir, el Señor Jesús. Eso no es la segunda oportunidad. Entonces, ¿ejerció fe? Sí, hermanos. No. Sanó. Y dice acá, analiza la cuestión de las segundas oportunidades y otras más. De repente, no solamente esa segunda oportunidad quiere decir, no sé, mm, una segunda oportunidad de cuántas veces uno ha podido estar errando y ahora se encuentra frente a Dios en una condición donde dice, Señor, yo soy así, no cambio, y ya está bien. Pero esta puede ser la oportunidad, ¿no? Para ejercer fe ahora, ¿no? Que Dios es todopoderoso para transformar y cambiar. ¿Y cómo debemos ofrecerlas? Dice a los demás también, nosotros, ¿no? Al mismo tiempo, pregunta, dice aquí, ¿qué cuidados debemos tener para no abusar de este concepto? Dice. Ahora ya nos está preguntando, o sea, ¿de qué cosa vamos a tener cuidado, Hermano, hermano, justo. de no abusar de este concepto? Sí, hermanita, por favor, participe, Sí, participe. bueno, primero hablando acerca de la fe, mis hermanos, bueno, la fe ejerce acción, o sea, nosotros si decimos tener fe, pero no nos movemos a la acción, a la obediencia a Dios, la verdad es que esa es una fe muerta. ¿Ah? Eso es lo que hablábamos el otro día acerca de la fe. Y acerca esto de las segundas oportunidades, hermanos, o sea, es cierto que Dios da segundas oportunidades porque es una expresión de su amor. Y asimismo, como Dios da segundas oportunidades, nosotros también deberíamos, ¿cierto? Pero sin embargo, la gracia no es sinónimo de permisividad. Mucha gente piensa de que ya, o sea, ahora el Señor nos salvó, Cristo murió por mí, ahora yo puedo hacer lo que quiera. Hay un versículo en Romanos 6, del 1 al 2, que dice, ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Así que nosotros, si bien es cierto, el Señor nos da una segunda oportunidad, y hablábamos ayer acerca de que nosotros nos equivocamos muchas veces, cometemos un pecado y el Señor nos perdona, a veces no nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. O sea, el pecado, por ejemplo, en el caso de David, ¿cierto? Que había hecho todas esas cosas, tuvo que pagar 4 veces las consecuencias de su pecado. Una mujer que, por ejemplo, que se acuesta con su novio antes de, de casarse y se arrepiente, conoce al Señor y dice, en realidad no estamos llevando una vida bien, debemos hacer bien las cosas ante el Señor, casémonos primero y después hacemos esto, pero ya lo hizo y después está embarazada, no es que Dios no la perdonó, sino que ahora está sufriendo las consecuencias de lo que ella hizo antes. El Señor nos perdona siempre cuando nosotros somos sinceros de corazón, nos humillamos delante de Él, pero si el pecado tiene consecuencias, eso va a venir sí o sí. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana Mónica, aclarando, ¿no? Ese punto importantísimo, ¿no? De que una cosa es las consecuencias de nuestros pecados, ¿no es cierto? Que por más que Dios nos perdona, pero la consecuencia, pues, hay que pagarla, pues, no hay que enfrentarla, ¿no? Es como dice el ejemplo,
es de que, por decir, un esposo, ¿no? Se acuesta con otra mujer, ¿no? Engendra un hijo en otra mujer, pues, comete adulterio, es pecado. La esposa tal vez lo bota o de repente le perdona. Entonces, ahora, si pide perdón sinceramente este hombre adúltero, Dios le perdona, porque Dios conoce el corazón. Y pero las consecuencias, el que realmente está arrepentido, hermanos, ¿qué hace, no? ¿Qué hace? Va a tener que afrontar pues los gastos de ese hijo con otra mujer, ¿no? ¿Quién sabe si su esposa lo va a botar de la casa también? Entonces, esas son las consecuencias, pues, ¿no? Estás perdonado, sí, pero tu esposa te votó y eso es correcto también que te vote, ¿no? Que te vote. O si te quiere perdonar, te perdona también, ¿no? Pero entonces ahora no se puede evadir la responsabilidad de ese hijo, ¿no? Que se tiene, ese es un problema más, pero se tiene que afrontar, ¿no? Es así. Por ejemplo, David, como dice, él, ¿no? Se metió con una mujer, que cometió adulterio, ¿no? Y hizo otros pecados más, ¿no? Y tenía que pagar las consecuencias, aunque Dios mismo le dice, ya te perdono, porque se arrepintió, reconoció su pecado, porque él dijo, si he pecado, ya, yo merezco morir, ¿no? Y Dios le perdonó, pero la consecuencia fue que sus mujeres, bueno, fueron violadas en la azotea, a la vista de todos. Tú lo has hecho escondido, pero yo lo voy a hacer para que todos vean. Sus hijos se levantaron, toda una desgracia en su familia, su hijo se levantó contra el padre, consecuencias, ¿no? Del pecado, del error que uno comete, pero está perdonado, Dios lo perdonó. Eso nos está aclarando nuestra hermana, ¿no? Cuidado, qué cuidado, a la pregunta dice, ¿qué cuidados debemos tener para no abusar de este concepto, ¿no? De este concepto. Bueno, te- tenemos que tener fe en lo que Dios hace, no nos perdona. Y si tenemos que morir también, pero perdonados, es lo importante, ¿no? Ah, uno inteligentemente tiene que buscar, ¿no? Ese perdón de Dios, no importa, uno descansará, ¿no? Morirá, pero con la esperanza, ¿no? De la vida eterna, ¿no? Bueno, piensa, dice aquí, por ejemplo, en el caso de una mujer que es víctima de una relación abusiva. Miren, aquí hay un caso de una mujer que es víctima de una relación abusiva. Por decir, un esposo que está abusando de su esposa, no le está golpeando, no sé qué está haciendo, le está sacando la vuelta, algo, hermanos. Entonces, ¿a quién se le aconseja seguir manifestando gracia? Entonces, muchos podrían decir a la esposa, bueno, perdónale, ¿no? A este abusador reincidente, perdónale. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto, hermanos? No, más que todo, hermanos, pienso lo que está diciendo aquí, hermanos, es de que una mujer que es abusada por el esposo, ¿no? Está bien, tiene que perdonar porque ese es un principio muy importante. Pero el perdón no significa que va a aceptar pues a su esposo otra vez en la familia. No, no, porque la esposa sabe, ¿no? De que no va a estar bien. Entonces el esposo tiene que comprender eso, ¿no? Comprender eso. Está bien, no desea su mal del esposo, le perdona todo, pero no puede vivir más con ese esposo, pues, ¿no? Porque tal vez, no, ella ya duda, pues no puede vivir ya con ese esposo. Y el esposo tiene que entender eso, ¿no? Tiene que entender eso de que está en su derecho, pues, ¿no? La esposa, de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios mismo dice eso.
¿no? Entonces, ahora, si le acepta, bien, pues hermanos, ¿no? Y ojalá que ese esposo también cambie con los hechos, ¿no? O sea, en la práctica, el esposo demuestre que esté arrepentido, porque a veces uno solamente con palabra, el abusador, dice nada más, perdóname, pero sigue siendo lo mismo, no cambia para nada. Entonces, pues, eso es lo que nos está diciéndonos acá, ¿no? ¿Cómo encontramos aquí, pues, el justo equilibrio? Estamos tratando de explicar eso. ¿Cómo encontramos el justo equilibrio? Participen, hermanos, ¿cómo encontramos aquí el justo equilibrio? Yo estoy tratando de explicar, ¿no? Lo que pasa en la realidad, en una relación así, ¿no? De abuso que hay. ¿Qué, qué dices tú, hermano, hermana? Prende tu Hermano, micro. buenos días, mi hermano. Hermana, buenos días. Participa, hermanito. Gracias. Bueno, hay muchos puntos importantes aquí en la lección, ¿no? Pero hablando del punto que usted está hablando, de las segundas oportunidades, todo es un conjunto, ¿no? Miren, en esa relación donde el esposo es abusivo, si la esposa sigue permitiendo, ella también está enferma porque no se está dando cuenta de también de su mal que lo permite. Pero cuando una mujer te da cuenta de lo valiosa que es, eso no significa que no va a perdonar. Tiene que perdonar por el bien de ella misma y del abusador. Pero no necesariamente un perdón conlleva una reconciliación. A veces piensan las personas que, te perdono, ya todo vuelve a la normalidad. No es. El perdón no necesariamente lleva a la reconciliación. Entonces, eso mismo sucede en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, Dios es un Dios de oportunidades. No solo nos da dos, nos da millones de oportunidades, que Él es amor. De Él siempre mana el amor, el bienestar, el mejor deseo que tiene para sus hijos. Y al perdonar a un esposo abusador, eso mismo estamos haciendo. Deseamos que esa persona le vaya bien, pero eso lleva a que no necesariamente yo tengo que, o sea, la esposa tiene que seguir recibiendo eso, ¿no? Esos abusos. Entonces, hermano, cuando uno oh, tiene fe, porque la fe conlleva la gracia, en este caso, el Señor, por amor, nos perdona, porque Él es amor y nosotros no lo merecemos. Pero ¿cómo es que recibimos ese perdón, esa gracia? Es por fe. ¿Y cómo es que llega la fe? Este es el punto. ¿Cómo llega? Raja, ¿cómo es que ella tuvo fe? Ahí en la palabra dice que Rahab había escuchado de un Dios que era poderoso. Y como dice la palabra, que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ella escuchó la palabra y creyó. Porque cuando uno escucha la palabra tiene poder, porque el Espíritu Santo empieza a obrar. Y ella se dejó obrar y creyó. Aunque en ese momento todavía ya no era parte del pueblo, por eso es que mintió. También se trató de eso en la lección. Lo que quiero decir es que cuando uno capta el amor de Dios, genera, ¿qué cosa? También amor, fe. Y la fe conlleva a la obra, porque hay una parte de la hermana Elena dice que un corazón perdonado, ¿no? Eso se supone que el perdón ya lo tuve porque tuve primero fe, me arrepentí, ya fui perdonado. Conlleva ser agradecido. Y dice, imposible, dice, o sea, inevitable que un corazón arrepentido no pueda llevar a otros, a contar a otros lo que sucedió con él. Entonces es la fe conlleva a la obra. Entonces, uno, dos, en orden va viniendo, ¿no? Primero el escuchar la palabra de Dios genera fe y eso te hace notar que tú eres una persona pecadora, conlleva arrepentirte, el Señor te perdona por gracia y esa gracia, esa vestidura linda que tienes, pues te conlleva a ¿qué? A obrar. Eso es lo que sucedió con Rahab y cuantos otros casos hay en la Biblia.
Eso quería acotar, hermano. muy bien, hermana. Gracias, hermana, por su participación. Sí, pues hay tantos ejemplos, hermanos, prácticos. Siempre menciono también, yo cuando entré a la iglesia vi un caso, entonces ese caso era el asunto de que, ¿qué pasa con este hermano? Dice, ¿dónde está su esposa? Dice, no me querían decir cuál era el problema, pero como creyente en Dios, decía, pues hay que pues, visitar y todo. Me enteré, ¿no? Donde vivía, llevaba la palabra de Dios en ese tiempo, ¿no? O sea, en grabaciones, ¿no? Y así, ¿no? Hermanos, lo que en otras palabras digo, hermanos, es de que muchas veces en la iglesia se echa tierrita ya a un hermano o una hermana que es un pecador, es una pecadora y completamente abandonado. Pues digo, se abandona, pues no sé. Yo decía, "Va, pero hay que visitar, pues no, ya le hemos visitado cuántas veces y no se puede hacer nada, ya, no, hay que dejarlo así. Entonces, a eso uno se pone, pero cuando tú tienes fe, entonces, pues, no te rindes, ¿no? He visto ese caso, hermanos, donde esta esposa, ¿no? Que cometió adulterio, ¿no? Cometió adulterio, se fue con otro hombre y, pues, ya sí, se trabajó, pues, tampoco estuvo ya con ese otro hombre y, y se trabajó así, hermanos, la palabra de Dios tocó su corazón. Hasta donde yo conozco, pues no, esta hermana no, volvió a la iglesia, volvió a la iglesia. Para mí, yo lo veía a esta hermana como una santa, y todos, yo pienso, los hermanos lo veían como una santa porque era una mujer hacendosa, una mujer que pues, limpiaba la iglesia con los trapos, limpiaba como espejo todo para Dios, pues, ¿no? Cuán agradecida estaba a Dios por su perdón y todo, y también ella era la tesorera, ¿no? De la iglesia, y estaba ahí, ¿no? En todo lo que ella servía al Señor. Volvieron, ¿no? Con su esposo, también lo aceptó, le perdonó, aunque ya no dormían en la misma cama, pero vivían juntos, ¿no? Vivían juntos, ¿no? Y así. Entonces, pero todo aquel que conocía, pues, en una pareja, ¿no? De hermanos que estaban, pues, consagrados a Dios, ¿no? Y nadie podía señalar con el dedo, ¿no? De que esta mujer, porque en los hechos, esta mujer demostraba, ¿no? Su arrepentimiento, su cambio. La iglesia también, hermanos, cuando ve que alguien incide en un pecado, hay un manual de iglesia, ¿no? Entonces, como dice la Biblia, ¿no? Primero se le visita, se conversa y de repente rechaza y no sé. O de repente dice, ya, me arrepiento. Entonces, para que vuelva otra vez, ¿no? Dentro de la iglesia como miembro. Entonces, se da un tiempo, ¿no? Y en el tiempo tiene que demostrar que ha cambiado, tiene que demostrar que ha cambiado. Entonces se nota, ¿no? Cuando una persona ha cambiado, se ha arrepentido, ya no es lo mismo, ¿no? Y con el tiempo, ¿no? Y entonces ya uno se olvida completamente, humanamente hablando, ¿no? Y pienso que de alguna manera eso eh, muestra, ¿no? A nosotros, ¿no? La gente, no el cambio que hay, porque no siempre suele suceder eso, pues hermanos, no siempre, ¿no? Porque el humano, de boca podemos decir me arrepiento, pero seguimos siendo lo mismo, ¿no? No hay ningún cambio, ese arrepentimiento, pues no es un verdadero arrepentimiento, de repente es un reconocimiento nada más, no, no sé cómo le llaman este nombre, los de Judas, por ejemplo, dice que se arrepintió, pero en realidad no estaba arrepentido de verdad, ¿no? Porque él, si se hubiese arrepentido, no se hubiese quitado la vida, no se hubiese suicidado. Pedro hizo un pecado peor de repente que Judas, pero él sí, Pedro se arrepintió y se nota por el cambio de su vida, ¿no es cierto? Porque él aprendió a confiar en Dios, a ser humilde, aunque su carácter lo llevaba siempre a cometer errores, ¿no? Y bueno, ahí está una diferencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo encontramos aquí el justo equilibrio? Dice, ese justo equilibrio. Bueno, pregunta dos. Diáloga en tu clase acerca de Rahab, ¿no? Como modelo de fe.
¿Cómo es esto, no? Ya nuestra hermana comentó también y hemos visto esta semana, modelo de fe, Raaf. La pregunta dice, ¿cómo podemos apreciar la disposición de las personas a aceptar a Dios, aunque su estilo de vida diste mucho del ideal bíblico? Miren lo que está preguntando. ¿Cómo podemos apreciar, dicen, ¿no?, la disposición de las personas a aceptar a Dios, aunque su estilo de vida diste mucho del ideal bíblico? ¿Cómo es posible apreciar la fe de esas personas sin aprobar algunas de sus prácticas? Ajá, hermanos. Yo creo que, hermanos, que acá no, alguna vez conté también, ¿no, hermanos, de una mujer, ¿no?, que terrible, de la cárcel, ¿no? Y hermanos, generalmente predicamos, pues a uno y otro, predicamos, damos estudio bíblico por acá, por allá y así. Y no solamente esta mujer, sino pues cuántas personas a veces, ¿no? Se rinden, pues, ¿no? Y esta mujer en especial decía, ¿no? Después de una reacción terrible que tuvo, reconoció su error y dijo, pues, no, yo quisiera ser una mujer así como esta mujer, como otra mujer, ¿no? Que sentadita en el suelo del campo, le dicen de todo y dice amén. Pero nosotros las mujeres somos esto, aquello, me decía. Ese rato yo apreciaba bastante, ¿no? Esa actitud, ¿no? De una persona así, ¿no? Que reconoce su condición y desea realmente. Y justamente uno siente, ¿no? Darle un abrazo, se siente feliz, contento, creo, ¿no? Y yo creo que Jesús también se sintió, nuestro Señor, feliz, apreció, hermanos, la reacción del hombre ladrón, criminal, que todavía sería está muriendo por su pecado en la cruz, ese ladrón, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, qué hermoso, ¿no? Si el Señor Jesús, estoy seguro, no estaría clavado en la cruz, lo hubiese abrazado. Estaría muy feliz, ¿no? Apreciando esa actitud de este hombre, ¿no? Porque está ejerciendo su fe. O que esta mujer Raá también, ¿no? Que diga, ¿no es cierto? Yo sé, ella sabe, sé que todo esto ya está entregado. Dios va a destruir esto. Yo sé, pues esa es fe, ¿no? Porque sabe, cree. Entonces, pues uno se siente feliz, ¿no? Porque tiene esa fe, se aprecia, ¿no? Entonces, eso, hermanos, ¿no? A diferencia de que alguien pueda decir, sí, creo, acepto, pero no se nota, pues, hermanos, ¿no? Realmente de que hay ese verdadero cambio, ¿no? Sino mentalmente, de repente uno acepta, ¿no? Y las cosas siguen iguales, ¿no? Josué supo combinar de forma práctica la justicia y la gracia. Entonces dice aquí, hermanos, para resolver, dice aquí, no, para resolver, no, aquí, dice, para resolver el aprieto causado por el engaño de los gabaonitas y por su propia negligencia, ¿no? Su propia negligencia que no consultaron, al no consultar al Señor. Piensa en una situación de tu vida que requiere tanto justicia como gracia. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de fusionarlas? A ver, hermanos. Una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuáles son algunas formas prácticas de fusionar? Entonces, hermanos, no sé si alguien Bueno, quiere. justo, Sí, por favor, hermano, a ver si pudiera participar. ¿Cómo se puede aquí estas formas prácticas de fusionar? Es decir, ¿no? Aquí la pregunta está indicando más o menos que ya, uno ha cometido un error. Y ahí tienes que pagar, pues sí o sí, ¿no es cierto?, las consecuencias de eso. Entonces, ahora, ¿cómo fusionas eso, ¿no? De lo que tú tienes, aceptas el pago, vas a sufrir la consecuencia, pero también ahí te está aceptando, el Señor te está perdonando, ¿no? ¿Cómo haces esa fusión, ¿no? Esa fusión, esa unidad? Hermanito, por favor, a ver si puede participar. vamos allí, hermano, vamos. ¿Verdad? Así como Josué, nosotros también tenemos delante de nosotros los mandatos del Señor. Dios había dicho, no hagáis pacto con los cananeos. ¿Por qué?
porque os harán caer en su idolatría. No deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, porque os arrastrará a adorar ídolos. Eso era la orden de Dios. Pero Josué está haciendo una alianza no con un cananeo, según la boca de los que han venido con astucia, venían de lejos, de muy lejos, hasta sus ropas estaban ya viejos, su comida ya estaba, su pan seco y humedecido, pero no consultaron a Dios. Entonces, la premisa era consultar a Dios a través del sacerdote, y el sacerdote a través del Urim y el Tumim. Como no lo hicieron, todavía le quedaba otra valla que no derribar, era la lealtad al pacto que había hecho. Todo pacto que hagas, todo juramento que hagas en nombre de Dios tienes que cumplirlo, aunque sea en contra tuya. Y lo cumplió. ¿Y cómo sabemos que Dios aceptó eso? Los vecinos ¿cómo eran los leñeros? ¿Cómo se llamaba ellos? Yo me olvido siempre. ¿Galaad? Gabaonitas, No, Gabaonitas. Gabonitas. Los Gabonitas tenían vecinos y los vecinos eran muchos y se reunieron por haber hecho alianza, fueron a hacerle batalla, pero los Gabonitas fueron a Josué, Señor, los enemigos nos quieren destruir. Como hay un pacto, fue Josué y amaneció en el valle, Dios hizo llover piedras, rocas, y los destruyó a miles y miles y miles de cananeos. Y les fue fácil tomar esas tierras. Y Dios con esa acción aprobó aquel pacto que hizo, porque lo hizo limpiamente en su corazón, no lo hizo sabiendas. Muchas veces también cometemos errores sin saber un poco más allá, pero siempre hay que consultar a Dios. Esto que voy a hacer, el Señor Jesús haría. Si no lo hago, mejor no lo hagas. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues Josué, hermano, se encontró en esta encrucijada. Ahora, ¿cómo él fusionaría, no? Juntaría. Lo que hizo, hermanos, es primero, miren, Gabaonitas les dicen, ¿no? Ustedes han engañado, han mentido, ¿no? ¿Por qué han mentido? Bueno, es que teníamos miedo, ya sabíamos que iban a vencer y no queríamos morir, pues. Por eso hemos mentido, hemos engañado. Pero la mentira es mentira, pues el engaño es engaño. Por eso ustedes van a ser malditos, ¿ya? Esa maldición, ¿cómo se va a ver? Ustedes ahora van a ser siervos, van a ser leñadores, el agua que tienen que acarrear, tienen que traer, ustedes van a traer. No se les va a matar, no van a morir, ¿no? Porque ustedes, bueno, creen, ¿no es cierto?, en Dios y se están uniendo a nuestro pueblo. Está fusionando las dos cosas. Por una cosa, la consecuencia de sus mentiras, sus engaños, ahí está. Ya. Van a ser leñadores y aguadores, ¿no? Que traigan el agua. Y por otra parte, como ya mencionó nuestro hermano Marcelino, Dios también los recibió, pues, ¿no? Como a sus hijos, porque ellos creían en el Señor también, ¿no? Y por eso los libró, ¿no? Porque todos los cananeos se unieron para destruir a los gabaonitas y también, por supuesto, a Josué, ¿no? Pero Dios, pues, salió en defensa, ¿no? De los gabaonitas, ¿no? Bueno, ahí está, se fusionó. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, en nuestra vida también, ¿no? Si hemos cometido un error así, ya pues tenemos que pagar, ¿no? La consecuencia. Mira, justo tú, con tus hábitos así de alimentación, ya pues aquí ya te has adelantado ya de repente para descansar. Dice, ya pues tengo que aceptar, pues no, vas a morir mañana, ya, Señor, ya está bien, pues Señor, pero perdóname, entonces ya te perdono, pues vas a resucitar, ¿no? Cuando venga por segunda vez. Entonces uno tiene que aceptar, pues, ¿no? Fusionar, se fusionan tenemos que aceptar, ¿no? La justicia de Dios y también, pues, eh,
el amor de Dios, la misericordia de Dios, pues hermanos. Bueno, ahora hermanos, oye, el tiempo ya nos ha ganado, vamos a ver esto, ¿no? Lo que el hermano Fustero hace un resumen, sorprendidos por la gracia, pues hermanos. El texto para memorizar, ahí está: por la fe no pereció la prostituta Rahab. Por la fe, hermanos. Ahí está, la causa es la fe, no murió la prostituta Rahab. Junto con los incrédulos, sí, murieron. Los incrédulos murieron. Pero en este caso, Rahab, hermanos, tenía fe, no murió. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Hay pues una diferencia. ¿Por qué? Porque recibió en paz pues a sus pies. La causa era eso, porque su fe se demuestra en la acción. ¿Cómo demostró su fe? Porque salvó pues a esos 2 espías. Ahí están los dibujos también, hermanos, ¿no? ¿Qué comenta nuestro hermano? Dice, los cananeos habían traspasado los límites de la gracia. Claro, y Dios ya juzgó a los cananeos para que mueran, ¿no es cierto?, todos ellos, porque Dios, es justo. Por esa razón, la orden para Israel fue entrar, matad a todos. La orden es que maten a todos y quedaos con sus posesiones. Ahí dice el comentario, ¿no? ¿Qué más, hermanos? Sin embargo, hermanos, quedaban pues en Canaán personas que no habían traspasado esos límites. ¿Quién fue esas personas? Pues fue pues la Rahab y su familia, ¿no? Todos los que estuvieron dispuestos a aceptar la gracia que Dios quería extenderles fueron salvados pues de la destrucción, hermanos. Ahí la familia de Rahab, ¿no? Se salvó pues, hermanos, ¿no? Esta lección, nuestro hermano lo resume en primera parte: gracia para el pueblo de Israel. Esa es la segunda oportunidad que se le da, ¿no? Ahí. Y también la gracia para Rahab, hermanos. La gracia para Rahab, lo que estamos comentando. La fe de un grano de mostaza, hermanos, ¿no? Y el pacto extendido a Rahab. Cómo este pacto se extiende, pues, a Rahab también. Y la tercera parte, gracia para los gabaonitas, embajadores engañosos, ¿no? Ya, y ahí dice, no se ve rendición, o bendición y maldición, ¿no? Se fusiona lo que acabamos de mencionar, ¿no, hermanos? Entonces, el desarrollo, ahí está la gracia para el pueblo de Israel. Hermanos, esta es la segunda oportunidad. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciendo, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Así que, hermanos, ahí viene. La primera oportunidad fue con Moisés. Llegaron allí a la Canaán. 2 espías fueron. Y pues, hermanos, bajo la influencia de 10 espías que desanimó a todo el pueblo, pues no quisieron entrar a la Canaán. Se acobardaron, no confiaron en Dios, perdieron la fe, dudaron, quedaron muertos 40 años ahí en el desierto. La nueva generación ahora del pueblo de Israel va a entrar con Josué. Es la segunda oportunidad. Entonces ahí manda 2 espías, no para reconocer, ¿no? Este pueblo, no, esta tierra y también a Jericó. ¿No? Entonces ahí está la segunda oportunidad. Cuando Moisés envió entonces espías a inspeccionar, ¿no? Canaán, el pueblo se negó a entrar, ¿no? Y entonces 40 años después, hermanos, ahora nuevos espías son enviados con distintos resultados, ¿no? Ahí están los dibujos también, hermanos, en los 2 casos, ¿no? Se envían, se envían espías, hermanos, ¿no? Se envían espías. En el primer caso con Moisés, públicamente 12 espías se envió, pero se envió 2 espías en secreto, ¿no? Entonces Josué tal vez pues decía que los espías tienen una influencia, pues su informe tiene influencia poderosísima, así que en secreto envió él, según las metas, no se enteró el pueblo, no, pero él quería saber cómo estaba ese pueblo de Jericó y el pueblo de los demás, ¿no? Donde Dios les había entregado ya. Actuación de los espías, hermanos. En el primer caso, no, con Moisés, 40 días inspeccionaron, pues no. En el caso de estos 2 espías, en la segunda oportunidad, 3 días escondidos estuvieron ahí, ¿no? El informe de los espías, hermanos. En el caso de Moisés, los 10 espías de los 12 desaniman al pueblo.
En el caso de estos dos espías, animan a Josué, hermanos. Estaba en secreto, pero a Josué lo animan, ¿no? Porque todo ese pueblo realmente ya estaba ya completamente destruido, ¿no? Psicológicamente, porque ya sabían que el Señor había entregado. Y pues ellos, ya pues, era fácil para vencerlos, ¿no? Aunque la nueva generación había fracasado, hermanos, estrepitosamente ante la tentación de Balaán también. Bueno, en este caso también, hermanos, ya en estos 40 años, ya cuando cerca, ¿no? Ya esta nueva oportunidad, también pues ahí en hermanos, Balaán, eh, no, esto a ver si alguien me corrige también, aunque la nueva generación había fracasado estrepitosamente ante la tentación de Balaán, Dios les dio una segunda oportunidad. Ahí está la segunda oportunidad. Bueno, ¿qué pasa en la tentación de Balaam? Pues hermanos, hemos estudiado y esto es de que Balaam, profeta de Dios, le traicionó pues a Dios, hermanos, por razones de dinero, ¿no? Amante del dinero, como Judas, hermanos, quiso maldecir al pueblo de Dios. Pero Dios le dijo, no, este es mi pueblo, tú no puedes maldecir, nuestro pueblo es bendito, no, nadie puede maldecir. Así que Balán fue, pues, a pesar de eso, hermanos, en contra de Dios, por razones económicas, ¿no? Entonces, a maldecir pues al pueblo de Dios. Pero ¿quién controla la boca, pues, hermanos? ¿Quién controla la boca? Su boca de Balán quería maldecir, pero como Dios controla la lengua, la boca, entonces en vez de maldición, dijo bendiciones. Y Bueno, el rey que le, y el rey que le contrató se amargó y le dijo, bueno, ¿para qué te he traído? Por favor, no estés aquí bendiciendo, yo estoy para que maldigas. No. Bueno, entonces, hermanos, bueno, pues no pudo. Sí, hermano Marcelino. en realidad lo que hizo con el tiempo, pasaron mucho tiempo. Balaam siempre estaba hambriento de riqueza, dinero, oro, plata, todo ello. ¿Y cómo hizo su último trabajo? Aconsejó al rey, lleva a tus hijas bien vestidas, provocativamente, y, y fornicarán los hijos de Israel, y Dios los castigará. Así lo vas a vencer a este pueblo. Eso hizo aquel rey. Trajo niñas, doncellas, jóvenes, no pocas, muchas, y el pueblo de Dios cayó, y miles murieron. Justamente eso era el consejo. Pero en una batalla Balaam murió también juntamente con esa misma gente. Muy bien, sí, hoy en día también es lo mismo, pues, hermanos. A veces, un líder en la iglesia firme está, no en todo está liderando, ya el diablo dice, esto lo va a hacer caer. ¿A quién utiliza? A una supuesta hermanita, lo utiliza para hacerle caer, pues no, sexualmente, ¿no? Eso es lo que hizo Balán, aconsejó, ¿no? A los de Moab que las jóvenes vayan y se comprometan, pues, con los jóvenes judíos o con los de Israel, para llevarlos, pues, a la idolatría, hermanos. Y así como también Salomón cayó en eso, ¿no? El enemigo usa a la mujer, pues en ese caso, y así cayeron, murieron muchos, ¿no? Y tuvieron una segunda oportunidad, a pesar de eso, hermanos, pues estamos hablando de esa segunda oportunidad también, ¿no? Es otro de los casos. En esta ocasión no hubo racimos de uvas ni frutos de la tierra, dice solo una historia de fe, la de Rahab que animó a Israel a poseer la tierra prometida. Bueno, en este caso que estamos estudiando ya, la segunda oportunidad, vemos el informe de lo que pasa con Rahab, una mujer que tiene fe, ¿no es cierto? Y pues ella es un instrumento, ¿no? Para que se anime también Josué para entrar a, a, la, a esta Canaán terrenal. La siguiente parte, gracia para Rahab, hermanos. Aquí habla acerca de la fe de un grano de mostaza. Por la fe, Rahab ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, lo que tuvo Rahab es fe. Es una fe práctica, ¿no es cierto? Ella sabía, él al 100%, yo sé
que Dios ha entregado esto y esto va a ser destruido. Yo sé, dice, ya sé. Así que ella tomó la decisión de unirse al pueblo de Israel. Así que tenga misericordia de mí, así como yo tengo misericordia de ustedes. En la fe, ¿no? Entonces ella, hemos visto, hermanos, ¿no? Que es bien práctica esta mujer. Entonces dice, ya, yo quiero algo escrito, algo, o sea, ya, usted tiene que, entonces tenían que hacer pues un juramento, hermanos, ¿no? Estos espías y también, pues, hermanos, una cosa práctica ya era pues el cordón rojo, ¿no es cierto?, que debía colgar. E inmediatamente esta mujer colgó, pues, ¿no? Ahí en su ventana, seguramente donde estaba su casa, para que no sea destruida su casa, que estaba junto al muro, pues al muro, ¿no? O en el muro mismo, ¿no, hermanos? Ahí. Bueno, eh, ¿en qué se basa la fe de Rahab? Dice aquí la pregunta. Observa que Rahab habla de hechos que todos conocían, como el cruce del Mar Rojo, pero mientras los demás temían al Dios de los hebreos, ella decidió ampararse bajo sus alas. Una cosa es, hermanos, saber teóricamente, ¿no? Enterarse por la Biblia, nos enteramos. Otra cosa es tener fe. Si alguien está en esta sala, por decir, ¿no? Mm, está escuchando todo, ve y tiene fe, toma decisiones, pues hermanos. En primer lugar, se une al pueblo de Dios a través del santo bautismo. En segundo lugar, hermanos, no necesita ni consultar a nadie, obedece todo lo que Dios dice, ¿no? Ahí está la inteligencia y la sabiduría, ¿no, hermanos? Y vive con Dios, pues cada mañana, lo primero que hace es encomendarse a Dios y anda con Dios, pues no, hermanos, y así tiene la vida eterna, pues. Entonces, el que tiene fe lo demuestra en los hechos. Pero el que no tiene todavía fe, hermanos, sabe teóricamente, no se sabe cuándo ejercerá fe, tal vez nunca, pero, hermanos, Dios no puede forzar a nadie, ¿no? Entonces Dios espera, ¿no? Que sus hijos tomen esa decisión, ejerzan la fe, pues, hermanos. ¿Por qué? Si creía en Dios, hermanos, se valió de una mentira para ayudar a los espías. Bueno, es una pregunta que alguien pudiera hacer. Su incipiente fe no implicaba un conocimiento completo de la voluntad de Dios. Hermanos, en esas circunstancias, hermanos, esta mujer, como no era creyente todavía en Dios, bueno, estaba creyendo en Dios, ¿no? Pero no conocía a Dios, diríamos, el conocimiento no lo tenía, ¿no? No era parte del pueblo de Dios, pero sí por su fe va a ser parte, pues, ¿no? La pregunta de repente para resolver esto, hermanos, es ¿qué haríamos nosotros en esta circunstancia? Estando en el caso de Rahab, hermanos, seguramente hubiésemos hecho lo mismo, ¿no? Pero estando en el caso de Rahab, eso digo, ¿no? Pero estando en el caso nuestro, o con el conocimiento que tenemos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? No, nuestra actitud, hermanos, pues ahí está en la Biblia, está pues, no, hermanos. Por ejemplo, los dos jóvenes, no, o tres, creo que eran tres, pues no, que no se arrodillaron ante la imagen que construyó Nabucodonosor. ¿No? Ellos de repente podían haberse arrodillado. Si no, me voy a arrodillar para que no me quite la vida ante esta imagen y pues Señor, pero en realidad yo estoy creyendo en ti. Para que no me maten nada más, yo me voy a arrodillar, Señor. Y así no se van a dar cuenta que yo creo en ti. Hermanos, eso es sabiendo la palabra del Señor, sabiendo el mandamiento de Dios, no podemos hacer pues eso, hermanos. Estamos traicionando pues al Señor. Estos tres jóvenes, ¿no? Cuando ya conocemos, pues decimos claramente, ¿no? Yo creo en Dios, respeto los mandamientos y el segundo mandamiento dice, no hay que hacer eso. Entonces, no me puedo arrodillar, no me voy a arrodillar. Quítame la vida, lo que sea, ¿no? Y Dios puede salvarme si quiere, y si no, también, pues no me voy a arrodillar, porque el mandamiento de Dios dice así, no vas a mentir, no vas a adulterar, todas las cosas, ¿no? Entonces, prefiero morir antes que... Entonces, el que cree en Dios responde así, pues, ¿no? En esas circunstancias, si uno creía en Dios, decir pues la verdad, decir, ¿no? Que yo creo en Dios, entonces las cosas son así, 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 ¿no? Dice la verdad, pues no una persona, ¿no?
que cree en Dios, ¿no? En las circunstancias que nos vienen, bueno, para la práctica, ¿no? Bueno, esta mujer pues no conocía a Dios y lógicamente actuó de esa manera. La Biblia la elogia por la decisión que tomó, por su comprensión de la forma en que Dios iba a actuar, ¿no? Mm, dice, y por la forma en que respaldó sus palabras con hechos concretos. O sea, la intención de esta mujer era pues no ella salvarse, no preservar su vida, porque creía también, ¿no? Por eso prefirió unirse, ¿no? A este pueblo de Israel. Raab es un ejemplo de lo que habría ocurrido con todo habitante de Jericó que se hubiese rendido a Dios. Si todo el pueblo se hubiese rendido a Dios, pues todos hubiesen sido salvos, porque Dios está pues ahí, les ha dado tanto tiempo, 400 o 4 generaciones, dice, me imagino a 100 años en cada generación, unos 400 años. El pacto extendido a Rafa, hermanos. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Así que, hermanos, el pacto era, mira, ya está bien, tú quieres que se salga toda tu familia, que entre a tu casa y que nadie salga cuando vamos a entrar a conquistar. Si sale alguien y muere, pues nosotros somos inocentes de eso, ya, por ser desobediente, pues no. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerles la mano encima, entonces nosotros somos responsables, vida por vida. Ya. La lógica de Rafa era indiscutible, hermanos. ¿Qué dice Rafa? Yo he actuado con bondad, Jesús, ¿no? Yo os he salvado. Ahora ustedes actúen pues vosotros con bondad y sálvenme a mí y a mis parientes. Inteligente esta mujer. Aunque no era consciente de ello, Raab estaba pidiendo que Israel actuase con ella como Dios mismo había actuado con Israel, es decir, con bondad. Así como Dios le dio una oportunidad más a Israel, estaba pidiendo también ella, ¿no? Sin saber, no que tuviera misericordia de él. Eso, hermanos, nosotros debemos comprender. Si Dios ha tenido misericordia por nosotros, ¿por qué no podemos tener misericordia de nuestro prójimo, que puede estar haciendo cosas mal, está así? Orar por ellos, ver cómo le podemos hablar, no sé, y no estar de repente ya juzgando y condenando, ¿no? No, darle una segunda oportunidad, hermanos, de repente pueda arrepentirse, tomar esa decisión. Entonces, eso es lo que está aquí haciendo notar con el caso de Raab. A los israelitas Dios les dio una segunda oportunidad, a Raab también segunda oportunidad, y a nosotros también nos da segunda oportunidad, y hay que dar oportunidad también a otras personas. Los espías pidieron a Raab que cumpliese las mismas condiciones que ellos habían cumplido para librarse de la muerte en Egipto. Ah, de ese modo, ella estaba incluida en el pacto de Dios con Israel. Está comparando con la Pascua, hermanos. También allí, para que se salven de la muerte, ¿no? De los primogénitos, debían pintar su puerta con sangre del cordero sacrificado, que simbolizaba la sangre de Jesús. Bueno, es un simbolismo, pues, hermano. Israel en la Pascua tenían que untar, pues, un dintel con sangre, ¿no? Y Raab en Jericó tenía que colocar un cordón rojo en su ventana, ¿no? Similar, ¿no? Israel en la Pascua si salían de la casa, ¿no? En esa vez, ¿no? Que iban a morir los primogénitos, si salían de la casa, moría, pues, ¿no? En el caso de Raab también, si salían de casa, morían también, pues, hermanos. Hay esa semejanza. La otra parte, hermanos, gracia para los Gabaonitas, hermanos. Embajadores engañosos, esto de los Gabaonitas, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. Engañaron, pues, ¿no? Observa las similitudes y diferencias entre Raab y Raab. A ver, observa las similitudes y diferencias entre Raab y los Gabaonitas, debe decir. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, elementos de fe entre el caso de Raab y los Gabaonitas. En la primera columna vemos acá la base, por ejemplo. Raab dice, ha escuchado, ¿no? Para tener fe ha escuchado. Los Gabaonitas también han escuchado para tener fe. El medio, ¿no? El medio.
eh, que usaron, ¿no? Raab usó mentira, ¿no? Engañó a los soldados de Jericó, dijo, bueno, ya se han escapado, vayan a buscar, ¿no? Pero estaba pues ahí escondido, los ha escondido Raab, ¿no? Los gabonitas también mintieron, pues, ¿no? Mintieron, hicieron, ¿no? Pero planificaron ellos, no esa mentira. El objetivo, hermanos, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué han hecho todo esto? La mujer era por autopreservación. Ella no quería morir destruida porque ella tenía fe de que iban a ser destruidos. Y los gabonistas, la misma cosa. Ellos también dicen, hemos mentido. Pues, ¿por qué? Porque nosotros no queríamos morir. Entonces, autopreservación, pues, hermanos, ¿no? Bueno, resultados inmediatos. En el caso de Raab, hermanos, fue liberación, porque ella abiertamente reconoció, ¿no es cierto?, todo, se entregó y pues fue parte del pueblo de Dios. De igual manera, los gabonitas también fueron liberados, no murieron, ¿no? Pero al resultado a largo plazo, hermanos, aquí vemos que Raab es pues no parte de la descendencia de Jesús, ¿no? O viene, ¿no? De ahí Jesús, nuestro Señor. Y de los Gabanitas, de igual manera también, hermanos, ellos, aunque estaban en la servidumbre, hermanos, pero servían pues a Dios, hermanos. ¿Qué cosa es el blanco de nosotros? ¿Acaso no es estar con el Señor? Aunque sea de servir o lo que sea, tenemos que estar ahí, hermanos, sí o sí. Sí o sí tenemos que estar pues ahí, hermanos, ¿no? Entonces, así tienen que ser, hermanos. Aquí hay un comentario que no se logra ver, ¿no? Aquí usaron de astucia, dice, ¿no? Aquí. Eh, a ver. Por otra parte, dice, los líderes de Israel fallaron por no consultar a Dios. Bueno, en este caso, de repente está hablando de Adán y Eva, hermanos. La mujer de repente también se separó de su marido, no consultó a su esposo de repente, ¿no? Debían estar unidos allí y también siempre con la ayuda de Dios, pero ellos, la mujer pues se alejó de, del esposo y se enfrentó al diablo solita, ¿no? En terreno prohibido, ¿no? Junto al árbol donde no debía estar y pues y cayó, ¿no? Eh, el diablo es astuto, pues usó la serpiente, ¿no? Por otra parte, los líderes de Israel fallaron por no consultar a Dios, no consultaron a Dios ese problema. Esto los colocó en una disyuntiva, destruir a los gabonitas o respetar el juramento. Incluso ellos han hecho un juramento de que no los iban a matar, hermanos. Bueno, eso, hermanos. Siempre uno tiene que consultar a Dios para tomar decisiones, hermanos. Otra parte, bendición y maldición. Ahora pues, malditos sois y no dejará de haber entre vosotros siervos. Y quien corte leña y saquen el agua para la casa de mi Dios. Hermanos, aquí está, ¿no? Cómo es que se une la justicia y la misericordia. Es lo que hace Josué, conociendo la palabra de Dios, él toma esa decisión, ¿no? De decir, pues la Biblia dice así, y entonces ustedes son malditos, por lo tanto, aunque no van a morir por la misericordia de Dios, pero van a ser siervos, van a cortar leña y van a traer agua para mi Dios. Ya, entonces ahí está la misericordia y a la vez la consecuencia de su engaño, ¿no? Qué interesante, hermanos. Perdonar la vida a los gabonitas implicaba pues desobedecer una orden directa de Dios, como dice Deuteronomio 7. Romper un juramento como el que se les había hecho también se considera un pecado. Ahora, como habían juramentado, también no podían matarlos, pues, ¿no? ¿Cómo se resolvió la disyuntiva, hermanos? No, se les perdonó la vida, pero se les puso bajo maldición, ¿no? O sea, que sean leñadores y también trajeran agua, ¿no? Para Dios, ¿no? Pero se les puso, bueno, la maldición consistió en ser siervos de generación en generación. Esto los coloca en estrecha relación con el pueblo de Dios, del que nunca se separaron. Después, hermanos, se recuerda a los Gabaonitas porque ellos reconstruyeron el templo, estuvieron ahí siempre, ¿no, hermanos? Y ellos también pues estarán seguro cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, si han descansado ya, pues hermanos, ya van a resucitar también. Además,
Ser aguadores y leñadores para la casa de Dios les ponía pues en contacto permanente con Dios. Por la gracia de Dios, la maldición se convirtió pues en bendición, hermanos. No quiero la muerte del malvado, dice Dios, sino que cambie de conducta y viva. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios, hermanos? No quiere nuestra muerte, sino que cambiemos de conducta y podamos vivir y vivir eternamente, hermanos. Finalmente, los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se les dio la invitación del evangelio. Bueno, en aquí nos está diciendo, hermanos, si no se cumplió, hermanos, ese propósito de Dios con el pueblo de Israel, de que a través de este pueblo que entró en la Canaán terrenal atrayera a todos, vemos hasta el pueblo judío, entonces en vez de atraerlos, los alejó peor. Peor los alejó a la gente, ¿no? Y por eso Dios deja de lado este pueblo de Israel, literal, y forma pues la iglesia y los convierte en el pueblo israelita a la iglesia. Somos israelitas, no espirituales. Ahora, el israelita literal que ha nacido en Israel puede convertirse en cristiano también y ser parte, como los discípulos del Señor se convirtieron en cristianos. Entonces tiene la oportunidad también. Entonces, y ahora tenemos la oportunidad de ser también una luz, atraer a la gente, no alejar a la gente, ¿no? De Dios. Eso es el propósito de Dios, salvar a toda la gente que es posible. Pues todos los que, como Rahab, la cananea, y Ruth, la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. Así es, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo ha pasado y voy a pedir, a ver, algún hermano que pueda prender su micro y despedirnos con una oración, hermanos. Si no hay, ya se han ido al trabajo, creo todos, hermanos, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, que otros ya se han ido al trabajo, Señor. No ha pasado de tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa fe de los gabaonitas, de esta mujer, Señor, Rahab, Señor, pues así, que podamos tener fe de creer en ti, Señor, y hacer las cosas, Padre Santo, con esa fe. Ahora, danos pues tu Espíritu Santo, Señor, para hablar de esta fe, de esta creencia, Señor, a toda la gente que nos rodea, Señor. Te suplicamos esos favores en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana. Muy bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano Berzelay. Muy bien, Hasta hermano. mañana, hermano, hasta mañana, hermanos, con todos. Hasta mañana, hermano Manuel. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano Marcelino. Bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermano.